Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta de la cocina internacional. Nos vamos a ir hacia Europa, hacia el norte, a Irlanda. Y es que pronto llega la celebración del Día de San Patricio. Así que les quise preparar el estofado irlandés, que es su plato nacional. La cocina irlandesa, les cuento que tiene unos orígenes muy humildes. En épocas remotas, con la llegada de los celtas al país, ellos traen consigo la crianza de las ovejas y nuevas técnicas de cultivo, principalmente las papas. Las papas fue fundamental en la etapa de la hambruna en Irlanda hasta mediados del siglo XIX para su subsistencia. No obstante, les tengo que decir que cuando llegaba la etapa de las fiestas de San Patricio, a pesar de que la carne era un lujo para la mayoría de ellos se la ingeniaban para preparar el estofado irlandés. Y sí, llevaba por supuesto en sus ingredientes las papas, otras verduras, otras especias, y como carne ellos le ponían inicialmente lo que fue el cordero. Pero después, ¿qué sucedió? Bueno, muchos irlandeses emigraron a lo que es los Estados Unidos de América buscando nuevas oportunidades, y por supuesto que llevaron consigo sus tradiciones, sus recetas de cocina, y entre ellas el estofado irlandés. Rápidamente, cuando llegan a los Estados Unidos de América, se dan cuenta que lo que es la crianza de las ovejas no abundaba en este territorio. Así que evolucionan el estofado irlandés. ¿Y por qué? Porque le van a adicionar ahora carne de ternera. Y es así como yo lo he preparado para ustedes. Miren ustedes para mi plato, mi estofado irlandés, cómo se ve este plato. Yo le he puesto, por supuesto, las papas. Aquí les muestro. También le he puesto zanahoria como verduras. La carne, miren ustedes, generosos los trozos de carne de ternera. La salsa tiene un espesor espectacular, además del color oscuro. Y si quieren saber por qué es que queda de esta manera, yo los invito a que se queden hasta el final del video, porque esta receta tiene secreto, tiene un ingrediente estrella, y para descubrirlo los invito a que estén junto a mí paso a paso. Quería, antes de continuar, dejarles saber que el video, acá abajo en la descripción, ustedes van a poder ver que tiene capítulos. Los capítulos no va a ser más que el video se divide en partes, y eso les va a permitir a ustedes poder volver a mirar alguna parte del video que les haya interesado. Ahora me toca invitarlos a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les deje saber así cuando subamos el siguiente video y no se pierdan ninguno. Además, quería decirles que inviten tanto familiares como amigos a ver este canal, La Cocina de Tori Más, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y así ellos pueden descubrir el canal del sabor, su canal. Y ahora sí que vamos con el paso a paso. Adelante video. Vamos a comenzar, así que acérquense. La carne que yo voy a usar va a ser carne de ternera. Yo la tengo aquí troceada, pero usted puede sustituir esta carne por carne de cordero. En definitiva, es como se hizo esta receta inicialmente. Yo la compré ya troceada, pero si usted no la encuentra así troceada, le puede pedir al carnicero que se lo haga. Debe tener un grosor así mediano, o usted en casa hacerlo. No debe ser tan pequeño. Y ahora lo que yo voy a hacer es comenzar a darle sabor, y para ello tengo aquí la sal, pimienta negra,
Y también le voy a poner sazón tropical, que es como decir sazón completa. A mí me gusta particularmente esta especie. Usted si quiere puede usar otro tipo, no tiene que usar la misma. Eso va a ser ya en dependencia del gusto. Aquí tengo este recipiente con harina todo uso y lo que voy a hacer es ir pasando los trozos de carne ya sazonadas por acá. Le vamos a impregnar la harina y acá con la ayuda de este colador le vamos a quitar el exceso y lo vamos a reservar acá en este plato para después. Miren ustedes para acá cómo ha quedado nuestra carne después que ya yo le boté el exceso de la harina. Aquí tengo esta sartén amplia que es donde voy a hacer toda la receta y el primer ingrediente que le voy a poner va a ser el aceite. La temperatura la voy a poner a fuego medio alto acá y cuando la grasa esté caliente entonces voy a trabajar con la carne. Ya nuestra grasa está caliente, así que vamos a comenzar a adicionar nuestros trozos de carne. Este proceso se llama sellar la carne y es bien importante hacerlo porque así los jugos de la carne nos van a quedar adentro de ella, de los trozos. Recuerden que después, cuando siga la receta, más adelante, nosotros vamos a preparar una salsa y vamos a garantizar que la carne nos quede muy sabrosa. Ahora también es importante ir moviendo la carne para que se vaya dorando más o menos pareja. Bien, ya la carne ha estado en un tiempo dorándose, así que ya está. Voy a bajar el fuego a temperatura media y voy ahora a comenzar a adicionar lo que serán los vegetales. Comienzo por la zanahoria, sigo por la cebolla. Yo los he troceado, tanto la zanahoria, vean ustedes el grosor, como un trozo mediano, y el pimiento rojo también, la cebolla también la he troceado, miren ustedes, con un tamaño grande, no son pedazos pequeños, al igual que el pimiento, y ahora lo vamos a ir revolviendo, lo vamos a integrar. Inmediatamente vamos de nuevo a adicionarle un poco de sal al gusto, pimienta negra, y por qué no, un poco de nuestro sazón tropical. Antes de comenzar a revolver, también tenemos que adicionarle el ajo machacado y ahora sí, a integrar. Ahora el siguiente ingrediente va a ser el ingrediente estrella de la receta, que es esta cerveza Guinness, que es la cerveza nacional de Irlanda. Si usted no encuentra una cerveza así como esta, puede sustituirla por una cerveza negra. Miren la espuma que hace la cerveza. Y vamos a seguir adicionando también las hojas de laurel. Ahora tenemos que subir el fuego a temperatura alta para ayudar a que el alcohol se evapore. Ya el alcohol se ha evaporado, así que voy a bajar el fuego a medio y le voy a incorporar la salsa de tomate y los trozos de tomate. Y vamos a dejarlo cocer por unos 5 minutos hasta que adquiera un poco de color y bueno, reduzca un poco el líquido. Bueno, mis amores, miren ustedes qué color más bonito está tomando todo este caldo que estamos haciendo, un color rojizo. Y hablando de caldo, justamente ahora le voy a adicionar el caldo de res. También le voy a adicionar salsa inglesa. Y bueno, aquí tengo mi sazón tropical para darle sabor a la salsa. Recuerden que lo pueden sustituir por sazón completa. Y acá tengo paprika o pimentón. Y ahora vamos a revolver. Ahora lo voy a tapar. Vamos a reducir el fuego a medio bajo. Y vamos a dejar cocer nuestra carne por 1 hora o hasta que ella ya esté blanda. Si ustedes ven que el líquido se reduce mucho, lo que pueden hacer es ponerle un poco más de caldo, un poco más de líquido. Y si ven que necesita más tiempo, bueno, le dan un poco más de tiempo.
Mientras que la carne se está ablandando, vean ustedes, acá tengo las papas y las he cortado en unos pedazos más bien pequeños. Yo la voy a cocinar acá en esta olla de presión eléctrica que ven, miren ustedes. Y ahora le voy a poner el agua. Debe de cubrir la papa. Lo ponemos en la olla y lo único que le voy a adicionar va a ser un poquitín de sal. Tapamos y le ponemos la temperatura. Ya ha pasado la hora, así que voy a chequear cómo está el estofado. Déjenme tomar un pedazo de carne. Y ahora vamos a ver si está suave. Para eso voy a usar 2 tenedores. Miren ustedes cómo se deshebra fácilmente. Voy a adicionar la papa que había cocinado previamente. Vamos a integrarla. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocer alrededor de unos 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos, así que vamos a destapar nuestro estofado. Miren ustedes cómo se ve el color que tiene. Miren estas papas, esta zanahoria y la carne. Esto tiene un olor divino. Bueno, entonces vamos a apagar el fuego y podemos decir que hemos concluido con esta receta. Y bien, mis amores, he terminado con la preparación de nuestra receta del estofado irlandés. Miren ustedes cómo se ve este plato. Déjenme acá abajo en los comentarios qué ingredientes le ponen, cómo lo llaman en sus países. Nosotros los cubanos lo llamamos carne con papa y la receta es algo diferente al estofado estilo irlandés. Si les gusta este video, les pido de favor me regalen un me gusta, se suscriban al canal, recuerden que es gratis. Además quería decirles que se pueden hacer miembros del canal. Con una pequeña contribución mensual nos ayudarán a que continuemos creando contenidos nuevos y así ustedes disfrutarán de la exclusividad de los videos. También los quiero invitar a participar en nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. Ahora sí que me toca hacer el trabajo difícil, así que enseguida les cuento un momentico. Está buenísimo, está con mucho, pero mucho sabor sustancioso, la carne está suave, la salsa tiene un gusto espectacular y esto se debe por el ingrediente estrella que le hemos puesto, que es este que ustedes ven acá, la cerveza Guinness. Este, señor, es la cerveza nacional de Irlanda y si usted no encuentra esta cerveza la puede sustituir por una cerveza de color oscuro. Es muy pero muy buena para este plato. Yo les invito a que lo preparen para la celebración de San Patricio porque estoy muy segura de que a su familia les encantará. Y ahora me despido y nos encontraremos en el siguiente video. ¡Chao!